Ya listo. Ahora sí. Voy a resolver un problema de caída libre de saliendo de un colegio. ¿Está bien? Un problema de nivel de colegio de caída libre. Comencemos. El problema te dice que una esferita con una velocidad de 25 metros por segundo de módulo, ¿sí? 25 metros por segundo, desde el punto A hasta el punto B, impacta al punto B en 3 segundos. El problema te pide calcular la distancia entre A y B. Bueno, a ver, para calcular una distancia tenemos que saber la distancia tanto horizontal como vertical, ¿verdad? Así que como respuesta voy a poner solamente la coordenada tanto horizontal como vertical, como una coordenada, ¿está bien? A ver, el primer paso que debo hacer es, como es un momento de caída libre, pero caída libre sí, es un momento parabólico. Ya que al ser parabólico, no es caída libre, sino es un momento parabólico, ya que la diagonal genera dos vectores, se trata de dos vectores, uno del eje X y otro del eje Y. El vector del eje X va a generar un movimiento rectilíneo, pero el vector del eje Y es un movimiento de caída libre. Así que el movimiento parabólico es un 2 en 1, ¿no? Es un MRU, es un MRU, B, o caída libre, por llamarlo también. ¿Está bien? Así que empecemos. El tiempo es 3 segundos, aquí se lo dice. 3 segundos, desde el punto A hasta el punto B. Es un momento de caída libre. Así que lo primero que voy a hacer es como de este vector de aquí sería 25 por el coseno de 53. 25 por el coseno de 53. Este tiene la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje X. Ahora, la velocidad del eje Y, ¿qué sería? La velocidad del eje Y sería un vector del cual es 25 del módulo por el seno, que es paralelo, opuesto. 25 por el seno de 53. ¿Y qué valores serían? A ver, 25 le multiplico el coseno de 53. ¿Cuánto es el coseno de 53? Adyacente a 53 es 3. Y entre y ponemos 5. El coseno de 53 es 3 quintos. Quinta 1, quinta 5. 5 por 3, 15. Quiere decir que el módulo de la velocidad del eje X, ¿cuánto es? 15 metros por segundo. Que vamos a acá, 15. Y el módulo del eje Y, ¿quién sería? A ver, sería 25 por el seno, ¿no? Entonces vamos, 25 por el seno de 53, que es 4 quintos. Quinta 1, quinta 5. 5 por 4, 20. Quiere decir que el módulo aquí sería 20 metros por segundo. 20. ¿Está bien? 20. 20 y 15, ¿no? Es un vector hacia arriba y un vector hacia abajo. Ahora, recuerda entonces, sobre el eje X es MR1. Sobre el eje Y sería caída libre para que genere el movimiento parabólico. Recuerda que todo movimiento parabólico es un movimiento del cual parte una diagonal que se componen dos vectores, el eje X y el eje Y, en el plano de dos dimensiones, un movimiento bidimensional. A ver, primero quiero saber la distancia entre A y B, pero sobre el eje Y. Así que hagamos una distancia entre A y B sobre el eje X, ¿verdad? El eje X. Esta es la distancia de acá hasta este punto y coordenada. Entonces decimos, en el eje X y en el eje Y. Primero en el eje X. A ver, resolución. La función del problema es la siguiente, la resolución. En el eje X primero. La solución en el eje X es un MRU. Entonces, el eje X es MRU. Y la velocidad cuánto es 15. Entonces, la distancia recorrida por A en la horizontal, distancia en la horizontal, sería ¿quién? La velocidad en el eje X por el tiempo. Tiempo es 3 segundos. Por lo tanto, la distancia horizontal sería ¿cuánto? La distancia horizontal sería la velocidad que es 15 por el tiempo que es 3. 15 por 3. Bueno, y eso sale que la distancia horizontal ¿cuánto es? 45 metros. Ya tengo la distancia horizontal. Y está calculada la distancia horizontal que es 45 metros. Pero ahora me falta la distancia vertical. Recuerda que te dije que la distancia vertical es un movimiento de caída libre. Tiene que verlo como caída libre, donde la velocidad aquí es inicial, 20 metros por segundo. Así que aquí hago sobre el eje Y, que es un movimiento de caída libre. Y, movimiento vertical, caída libre, movimiento de caída libre. Así que empecemos la ecuación. La distancia de A
En alturita, ¿cuánto recorre? Hasta ese punto. Toda esa distancia de alturita, ¿cuánto sería? Veamos. Vamos a calcular esa distancia en altura, ¿no? Toda esa distancia recorrida. Veamos distancia vertical, ¿ok? Y esa distancia de aquí, desde aquí hasta aquí, que era distancia horizontal de la altura, ¿no? ¿Cuánto vale? 45 metros. Esa es la distancia horizontal. Ya la calculé, me falta la distancia vertical. Míralo como un MRU. Caída libre, perdón, momento de caída libre. Así que intentemos. Yo digo, entonces, sabemos que la ecuación me dice que la distancia, en este caso vertical, sería ¿quién? Sería la velocidad inicial en el eje Y, esta es la arriba, por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Pero como el objeto está subiendo, ¿sí? Está de subida, la velocidad es negativa. Aquí el vector es negativo. Así que continuemos. Ahora, digamos, los vectores de la distancia vertical. Veamos. La distancia vertical, entonces, ¿cuánto sería? La inicial, ¿cuánto vale? ¿Vale? 20, ¿cierto? 20 multiplicado por el tiempo. ¿El tiempo cuánto es? 3 segundos. Reemplaza, 3 segundos. Menos un medio de la gravedad. La gravedad es un módulo que vale 10, ¿ok? Sería un medio de 10, ¿no? Un medio de 10. Por el tiempo, que es 3 al cuadrado. A ver, 3 al cuadrado 9, por 10 o 20, entre 2, 45. A ese lado es 45 y en la izquierda es 60. Entonces la distancia vertical sería 60 menos 45. La distancia vertical sería 60 menos 45. ¿Cuánto sería la distancia vertical? 15 metros. 15 metros también en la vertical. Esa es la distancia recorrida en la alturita desde el punto. ¿Recorre cuánto? 15 metros. Entonces, tanto la distancia de A a B horizontal es 45 metros y vertical es 45. Este cortado sería entonces el punto 45.15, ¿no? Pero si lo quiero ver como distancia entre A y B en módulo, sería todo esto, ¿no? Ya sería impacto este, ¿no? Entre A y B, depende de qué me pide el problema. No sé qué me pide exactamente, pero supongo será esa distancia, ¿no? Y veo un triángulo rectángulo. Aprovecho el teorema de Pitágoras. ¿Esa cuánto era? 45 metros, ¿no? 45 metros. Entonces, 45 cuadrados más 15 cuadrados, ¿cuánto da? La distancia entre A y B. Bueno, pero mira, la relación ¿cuánto es? De 1 es a 3. De 1 a 3, entonces la relación que es un triángulo notable. De 1 a 3, le ponemos aquí sería si él es K, él es 3K. Entonces ese sería K raíz de 10. ¿Quién es K? 15, ¿no? Sería por notables 15 raíz de 10. Y esa es la respuesta, ¿no? La distancia entre A y B. Pero depende de qué te pide el problema, ¿no? Sí, es interpretativo, ¿no? Como ves, puede ser esa distancia, puede ser la horizontal, la vertical, no lo sé, ¿no? Pero ves que igual te puede calcular. Y esto pasa en la vida real, ¿no? ¿Es un momento parabólico que puede pasar? Sí. Gracias por escucharme, espero que te gustó un problema de física elemental.